Buenas tardes, estimados radioescuchas. Bueno, esta vez ya estamos en modo virtual. Hoy es viernes 20 de marzo y como siempre nosotros sabemos que viernes es viernes de entrevista. Pero bien, antes de esto me gustaría decir que como estamos en el espacio de las efemérides, un día como hoy, 20 de marzo del año 1809, nació Nikolai Vasilievich Gogol, escritor ruso, padre de la literatura rusa, junto con Alexander Pushkin. Vamos a escuchar algunas piezas escritas o basadas sobre su trayectoria literaria. También en el año 1828 nació dramaturgo noruego Henrik Ibsen. Y podemos decir, y ustedes me van a decir de una vez que vamos a escuchar precisamente las piezas de Grieg que fueron escritos como música incidental para la dramatización o la puesta de esta en escena. En el año 1915 nació pianista soviético Svetoslav Richter. Y también me gustaría proponer después algunos tracks o algunos ejemplos con su interpretación. Y bien, en el año 1942 falleció compositor peruano Teodoro Valcárcel. Él nació en el año 1902. También 20 de marzo es Día Internacional de la Felicidad, pero bueno, vamos a recobrarla, espero que vamos a recobrarla con tiempo, pasando esta crisis que estamos viviendo en este momento. Pero bien, como hemos dicho, hoy es viernes de entrevista y me acompaña Ricardo Chávez, saxofonista costarricense, ya está en otra pantalla. Ricardo, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Ekaterina. Pues encantado de poder acompañarlos en esta travesía musical de 2:45, descubriendo la música de nuestro tiempo y la música clásica que nos ha acompañado desde hace un poquillo más de 300 años. Y en esta oportunidad, conversar un poco de saxofón. Sí, bueno, entonces de hace 150 años, ¿verdad? En Estamos este caso, desde hace 150 años exactamente. 150. Ya veo que Ricardo ya tiene saxofón, tal vez Ricardo, algunas notas para nuestros escuchas. Ya casi termino de ensamblarme. Bueno, está bien. Entonces, mientras Ricardo está preparándose, me gustaría decir que hace poco hemos conversado con Ricardo en nuestro programa 245 acerca de Adolf Sax, inventor del saxofón, y fue precisamente en su día de nacimiento, 7 de febrero. En En su comentarios, día de fallecimiento, más bien. nacimiento, Fallecimiento. fallecimiento, 7 de febrero. Muy bien. Y tal vez ustedes van a en comentarios encontrar un enlace a esta entrevista para que podrían repasarla. Creo que nos fue bastante bien, recibimos muchos comentarios y hablamos sobre el repertorio para saxofón y también sobre este invento junto con la trayectoria artística de Adolf Sax. Pero bueno, nos quedamos con Ricardo precisamente para encontrarnos nuevamente. Y claro que sí, siempre queremos encontrarnos en el estudio, pero bueno, no nos permite el tiempo, así que nos encontramos en este espacio, en el espacio virtual. Así que tenemos hoy 2:45 en modo virtual. Y hoy vamos a hablar sobre el repertorio de saxofón, pero que se ejecuta en las salas de concierto, que se utiliza en tal llamada música académica, música clásica, es decir, vamos a hablar sobre el repertorio clásico para saxofón. Y bueno, le doy la palabra a Ricardo. Ricardo, nuevamente bienvenido Bueno, al programa. muchas gracias, Ekaterina, y muchas gracias a Radio Universidad que nos permite este espacio, aunque sea de manera virtual en esta ocasión, pero pues enviarles a todos los radioescuchas un mensaje de aliento para que nos mantengamos la esperanza y la calma y que pues sintonicemos y aprovechemos estos momentos de reflexión también para escuchar mucha música y mantenernos acatando las medidas sanitarias respectivas y mantenernos con buena salud, que es lo más importante.
sí, sí, El saxofón, como comentaba la maestra, fue inventado por allá de la década de los 1840 y fue como ese es el tema que abordamos en nuestro programa anterior, el cómo se construyó, el cómo fue la vida de este inquietante y maravilloso inventor de instrumentos que se llamó Adolf Sax. Adolf Sax fue sin duda un arquetipo del romanticismo tardío, de esta post-revolución industrial que afectó a todo el mundo y que revolucionó no solo la industria, el comercio y la economía mundial, sino que revolucionó también la música y afectó en cómo se construían los instrumentos, en cómo se concebía la producción de sonido. Eh, y para muestra, no solo inventó el saxofón, sino que inventó otros instrumentos y profundizó el desarrollo técnico, el desarrollo acústico de instrumentos como el clarinete bajo, el mismo clarinete y el eufonio, y pues reorganizó, ¿verdad?, las bandas militares de Francia y del mundo, porque su modelo se exportó de las bandas militares. Y fue ahí donde el saxofón encontró ese nicho importantísimo, hablábamos la ocasión anterior, en las bandas militares. El saxofón fue incluido muy rápidamente gracias a la habilidad política de Adolf Sax de incluirlo como un instrumento regular. eh, y conversábamos cómo eso se exportaba a todo el mundo y en nuestro caso particular en Costa Rica, ya para finales del siglo XIX ya había un cuarteto de saxofones bien establecido en la banda de San José, que era lo que teníamos registro, lo que tenemos registro y que conversábamos la vez pasada. sí. Y Y también, justamente, perdón, Ricardo, también el registro en el Teatro Nacional, ¿verdad? Tenemos el registro en el foyer. claro, el registro de la pintura en el foyer en el Teatro Nacional para invitar a todos los radioescuchas a que pasada esta crisis que estamos viviendo podamos ir a conocer el Teatro Nacional, a experimentar no solo la música, sino el resto de las artes. Y pues sí, en el Teatro Nacional tenemos una evidencia de que hasta Los Ángeles tocan saxofón. Entonces, Pues sí, porque tenemos que recordar que el Teatro Nacional fue construido en 1897 y esa pintura, bueno, inició digamos, o estuvo en la inauguración del Teatro Nacional. Así que, bueno, ya tenemos también esa evidencia. Pero, Ricardo, el texto que usted me pasó se trataba del repertorio a partir de 1844. Y usted nos dice, más bien, en este documento se desarrolla que el repertorio dentro del ámbito de la música académica es repertorio, bueno, fue repertorio para saxofón soprano o alto, saxofón alto, ¿cierto? Hay diferencias entre alto y soprano. bueno, es importante explicar justamente que el inventor del saxofón no inventó un solo instrumento, sino que inventó toda una familia, toda una gama de instrumentos que están arreglados como las voces humanas. Los cuatro más importantes vienen siendo soprano, alto, tenor y barítono, que conforman o conformarán luego el cuarteto de saxofones. Sin embargo, el primer saxofón que se inventó fue un saxofón bajo. Es un saxofón que se suele utilizar en los ensambles más grandes, en los ensambles de saxofones, en las bandas militares, como lo mencionaba, que fue ese nicho acogedor del instrumento, ese ensamble que acogió al instrumento desde su invención. Eh, y hay otros saxofones que son menos recurrentes, ¿verdad? Como el saxofón sopranino, que también se incluye en los ensambles de saxofones. Son poco comunes. Y hay otros saxofones más pequeños y más grandotes que podríamos referirnos luego. Pero para referirnos y meternos en el tema de hoy, que es el repertorio, ¿verdad? Adolf Sax se dio cuenta muy rápidamente que el instrumento para que perdurara en el tiempo necesitaba tener un repertorio. Entonces, con mucha avidez, con mucha inteligencia política, ¿verdad? Y más allá
con mucha inteligencia de querer trascender en el tiempo, ¿verdad? Que es algo que nos falta muchas veces como seres humanos. No tenemos esa habilidad, ¿verdad? De ir más allá del tiempo y de nuestro tiempo, ¿verdad? Ya que somos pasajeros. Pero Adolphe Sax logró que el repertorio del saxofón empezara a ser escrito para el instrumento. Entonces, no solo su incorporación a las bandas militares, sino que organizó concursos donde los compositores iban a escribir música solista, para saxofón solista. Entonces es así como surge un primer periodo de música de un estilo post romántico con compositores como Jules de Merseman, como Jean-Baptiste Saint-Gelais y otros compositores franceses, en su mayoría, que iban a escribir para el repertorio en un estilo, como lo menciono, muy post-romántico. ¿Qué quiere decir eso? Un estilo muy virtuosístico que trataba de resaltar las habilidades técnicas y sonoras del instrumento, ¿verdad? Lleno de dedos, lleno de pasajes así muy al estilo del Carnaval de Venecia, ¿verdad? Y de pronto podemos incluir algún link, algún enlace para que los radioescuchas puedan darse una idea de cuál es el tipo de música que estamos conversando para este primer periodo del instrumento. Lo mencionaba en la... Perdón, primer periodo entonces, ¿de qué año a qué año ronda? ¿De 1840? Estaríamos hablando desde la invención, desde 1840 aproximadamente, a, eh, a prácticamente 1900. Hay una fecha importante que es 1871, que es cuando, más bien 1856 a 1871, donde Adolphe Sax es el profesor del Conservatorio de París, pero en 1871 la cátedra de saxofón se cierra. Entonces, la cátedra de saxofón se cierra por la guerra franco-prusiana y eso hace que pues se traiga abajo toda la institución que estaba empezando a gestar y a formar, incluido todos los concursos que vengo mencionando, que eran comisiones a compositores para que escribieran para el instrumento. Sin embargo, sigue como siguen escribiéndose obras, ¿verdad? Pero más que todo enfocadas en el repertorio para banda. No necesariamente como saxofón solista. Ya vamos a ver que el saxofón como instrumento solista se va a consolidar hasta la década de 1930 y de ahí para adelante ya es como, ya tendrá como un punto y aparte, ya lo veremos. Entonces Sí, este primer periodo abarca esos 60 años de música más o pero menos. bien, a mí me interesa también que nos contara acerca del segundo periodo, y precisamente es la Primera Guerra Mundial y, por ejemplo, incorporación al repertorio la obra de Debussy. Claro, la obra, por ejemplo, Cumbre, en los inicios del instrumento, va a ser la Rapsodia de Claude Debussy. ¿Por qué? Porque Debussy es uno de los grandes compositores, no solo de su tiempo, sino que van a trascender, ¿verdad? Va a ser ese compositor que lleva, o uno de los compositores que lleva el siglo XIX al siglo XX. Y entonces eh, existió una saxofonista mujer, Elise Hall, que escribía, le fue recomendado por el doctor practicar saxofón, como una práctica de mejora de su dolencia respiratoria. Y entonces Elise Hall Ojo, adopta el ojo, saxofón. perdón, Ricardo, es muy importante, dolencias respiratorias, ¿verdad? Que nosotros sabemos que ahora estamos en momentos de crisis, tal vez puede ser que el saxofón nos pueda ayudar. Bueno, la música es la cura del alma, ¿no? Sí, sin duda, ayer yo me dormí escuchando música de Mendelssohn para tratar de calmarnos un poco y demás. Pero bueno, sí, los instrumentos de Perdón, viento, resultó. sí, claro, por supuesto que resultó, sí, claro, la música siempre resulta. Este,
pero, pero también es sabido que los instrumentos de viento ayudan a flexibilizar y aumentar la capacidad respiratoria, y en esa época pues se le sugirió a Liz Hall que adoptara la práctica musical de algún instrumento de viento. Y entonces esta señora se dio a la tarea de escribir muchas cartas y llevó a Debussy hasta el cansancio con sus cartas para que Debussy le escribiera al saxofón. Debussy no le gustaba el saxofón. De las primeras impresiones que dijo Debussy acerca del instrumento fue que era un instrumento acuático. Y eso tiene connotaciones dolorosas, pero al mismo tiempo, pues era un instrumento incipiente, ¿verdad? En su técnica. Lo que sucedió al inicio fue que muchos clarinetistas eh, agarraron el instrumento como un instrumento más para tocar, y entonces se convirtió, eh, pues no tenía la preponderancia, ¿verdad? La importancia de otros instrumentos que ya tenían una evolución musical de muchísimos siglos, ¿no? Entonces, Elise Hall se da la tarea de cansar a Debussy con sus cartas y logra su cometido. Entonces Debussy escribe la Rapsodia para saxofón alto y orquesta. Y al mismo tiempo, Elise Hall, que luego se muda a Boston, en Estados Unidos, eh, logra también su cometido con otros compositores como Florence Smith y otro par de compositores de la época para que escribieran para el instrumento ya de manera más de solista, ¿no? No tan, y con un estilo, ¿verdad? Evidentemente más idiomático para el instrumento, es decir, que adoptaba más las características acústicas del instrumento. Es decir, si escucháramos la Rapsodia de Debussy, vamos a darnos cuenta cómo Debussy, a pesar de que no le gustaba el instrumento, logra captar la dulzura, ¿verdad? Y la potencia del instrumento, ¿verdad? Cosas que son contradictorias, pero él las logra, eh, plasmar en la partitura. Ricardo, Y cómo ese sonido, ¿verdad? Impresionista de Debussy calza con el sonido misterioso también del saxofón. sí, pero Ricardo, quería preguntar una cosa. Bueno, conozco por varias personas que precisamente cuando uno pide mucho al compositor, y como usted dice, que Elise Hall pidió tanto a Debussy, o sea, que llegó al cansancio, que a veces el compositor, o sea, contesta o responde con la obra que también está llena de cansancio. ¿Eso es el caso de Debussy? Bueno, yo diría que no. La obra es una joya, en mi opinión. Es una obra que no es virtuosística, ¿verdad? No tiene las escalas y los arpegios para arriba y para abajo y ese final dramático, ¿verdad? Como solía ser en las obras de Jules de Merseman y Saint-Gelais que mencionaba antes, sino que más bien logra con un estilo, ¿verdad? Debussyiano totalmente, logra incorporar esa dulzura del timbre del instrumento. Entonces, con un estilo más refinado, más elegante, Debussy logra como dije, a pesar de que no le gustaba el instrumento, logra potenciar las posibilidades tímbricas del instrumento y lograr una obra que es una de las más importantes de esta incipiente, ¿verdad? O de esta primera etapa, ¿verdad? O más bien esta segunda etapa que daría inicio con esta obra, diría yo. Sí, y lógicamente que ahorita vamos a proponer ahí en comentarios precisamente uno de los enlaces con YouTube o con Spotify, precisamente con esta obra, para que ustedes podrían apreciar las palabras de Ricardo. Ricardo, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, de post Primera Guerra Mundial, o sea, años 30. Según la información que usted me pasó, se nota diferente uso de saxofón según cada país. O sea, que en Alemania se aproximan a saxofón académico, digamos, dentro del ámbito académico, diferente a lo que hacen en Inglaterra y así por estilo. ¿Nos puede contar precisamente de estas diferencias? Sí, claro.
el, esta primera etapa, ¿verdad? Es muy francesa. Eso es indudable porque el Aunque, perdón, saxofón. Adolfo Sachs era belga, ¿verdad? Adolfo Sachs era belga, pero él se muda a París y entonces incorpora el instrumento pues en la ciudad de Luz, ¿verdad? Siendo esta la más importante de Europa en la época. Y es ahí donde entonces los compositores franceses empiezan a componer más para el saxofón. Luego está este impasse, ¿verdad? Entre 1871 y con la 1900. Ujú. hasta 1930, donde el instrumento pues deja de ser adoptado de cierta forma por los compositores clásicos, porque no hay una escuela como tal. En 1920 es importantísimo resaltarlo, aunque no estemos hablando, ¿verdad?, del jazz, ¿verdad?, porque estamos enfocados ahorita en música clásica, pero es indudable, ¿verdad?, la incorporación del instrumento en el jazz en los años 20. El clarinete era el rey del jazz en sus inicios, por ejemplo. Y el saxofón, de hecho, logra desplazar al clarinete como el campeón, ¿verdad? Como el instrumento insignia de este movimiento, que si bien surge en New Orleans y en los Estados Unidos, pero que va a influenciar todo el resto de la música del siglo XX. Eh, y en los años 30 surgen dos virtuosos del instrumento. Surge en Francia la figura de Marcel Mule. Entonces, Marcel Mule es este virtuoso del saxofón que logra reabrir la cátedra del instrumento en el Conservatorio de París y entonces inicia de nuevo muy inteligentemente, muy pensando en dejar un legado, inicia este movimiento de tocar la puerta a los compositores y decirles, miren, por favor, escriban para el instrumento tiene estas capacidades tímbricas, es muy virtuoso, y le debemos a Marcel Mule la incorporación de otra característica tímbrica que es el vibrato. Porque el saxofón, como lo vengo diciendo, en esa época pues no tenía una técnica establecida y el Marcel Mule logra prácticamente establecer una escuela, una técnica, incorporando incluso otros recursos como el vibrato. Entonces el vibrato, como bien sabemos, es una técnica eh, que tiene siempre su raíz en la técnica vocal, ¿verdad? En cómo o generalmente los instrumentistas tratamos de imitar las técnicas vocales, ¿verdad? Cuando se trata de vibrato, ¿verdad? No necesariamente con la misma técnica, pero que el resultado sea similar, ¿verdad? De Ricardo, hecho, tal Marcel vez, Mule, perdón, tal vez no hablar en vano. Usted tiene ahí saxofón, ¿verdad? En los regazos. por aquí lo tengo en mi recaso, sí. Sí, 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 sí. Puede ilustrar, por ejemplo, precisamente esta técnica de vibrato. Claro, voy a tocar un pasaje sin vibrato para que noten la diferencia. Pero cuando uno incorpora el vibrato hace que el instrumento, que cada nota del instrumento tenga una oscilación, tenga un vaivén, ¿verdad? En su onda. Y entonces le da una característica más cercana a la voz, le da más calidez al sonido y de cierto modo amplifica el sonido. Ujú. Entonces, esa oscilación, ¿verdad? Que tiene que ser muy sutil, o más bien puede ser muy sutil y puede ser muy abrupta. Es Puede algo, ser que, perdón, Ricardo, o digamos, lo que usted acaba de ilustrar, o sea, me pareció que vibrato es precisamente que incorpora este timbre muy particular de saxofón, precisamente el vibrato, porque, o sea, sin vibrato uno dice, bueno, a ver, este instrumento, o sea, no tiene color, ¿verdad? Cuéntenos un poquito, pues precisamente. es que justamente esa adición, digamos, en esa nueva técnica del vibrato,
que hace Marcel Mule es como esa cereza en el pastel que estaba haciendo falta para que el saxofón se posicionara como instrumento solista. Y entonces en esta época de los años 30, cuando muchos compositores, en su mayoría franceses, empiezan a escribir para el instrumento ya conciertos importantes, ¿verdad? Estamos hablando del Concertino da Camera de Jacques Ibert, estamos hablando de más adelante del concierto para saxofón alto y orquesta de cuerdas de Pierre-Max Dubois. Estamos hablando un poquillo después del preludio, cadencia y finale de Alfred Desenclos. Y entonces justo ahí mencioné tres ejemplos de piezas solistas para el instrumento que ya demandan no solo una técnica, sino un estilo neoclásico en la mayoría, impresionista si se quiere, con Ibert y con Dubois, eh, que incorpora no solo la técnica, sino que también saca punta al timbre del instrumento por medio de esta nueva técnica que incorpora Marcel Mule, que se llama vibrato. Bien, Marcel Mule era violinista justamente, y entonces se cree que esta habilidad de Marcel Mule de poder tocar cuerdas traslada esa técnica, ¿verdad? Tan cuerdística, que es tocar con vibrato hacia el instrumento. ahora sí, Ricardo, estamos hablando de virtuosos, Marcel Mule, que nuevamente vamos a regresar con él cuando hablaremos sobre el repertorio pedagógico, ¿verdad? Para saxofón, que precisamente apareció a partir de años 40, ¿verdad? Y adelante. Pero, ¿cuál otro virtuoso? Usted no el otro virtuoso era el que usted, de la otra escuela que usted mencionaba antes, que es la escuela alemana. Ese otro virtuoso se llamó Sigurd Rascher. Y Sigurd Rascher consolida junto con Marcel Mule las dos escuelas, digamos, más fuertes en esta época. Y junto con Marcel Mule es otro virtuoso que estuvo tocando la puerta a los compositores. De hecho, el Concertino da Camera, hay una edición que está dedicada a Marcel Mule y la otra está dedicada a Sigurd Rascher. Entonces es muy simpático ver esa competencia, ¿verdad? Que empezaba a darse entre ambos virtuosos. Y hay una diferencia con... Ricardo, no sabía yo que, bueno, entre los compositores europeos en aquellos tiempos existía esta, digamos, dualidad Sí, súper. Sí, sí, ¿cómo decir? De mencionar dos escuelas. Pero, por ejemplo, nuestro compositor Benjamín Gutiérrez también tiene varias obras. Es la misma obra escrita para marimba y orquesta, para, no sé, un instrumento X y orquesta. Para saxofón y orquesta tiene un concierto, ¿verdad, don Benjamín? Pero también es el mismo concierto para clarinete y orquesta. Es interesante esa técnica, ¿verdad? De cómo dedicar la obra y, bueno, pasar de un instrumento a otro. Pero bueno, no voy a interrumpirlo. Sigurd Rascher, vamos con él. Y este virtuoso desarrolló lo que llamamos el tercer registro del instrumento, o los sobreagudos, o el altísimo, que es como le solemos llamar, que es el registro que extiende el rango normal del instrumento, que es un rango limitado, porque por las características del instrumento solo abarca unas 2,5 octavas, en comparación con otros instrumentos es un rango limitado, es decir, la nota más grave que se puede tocar con el instrumento y la nota más aguda que se puede tocar con el instrumento. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, en el saxofón tenor, la nota más grave que se puede tocar es esta, que vendría siendo ya les digo bien, un la bemol al oído. Y la nota más aguda en el rango normal del instrumento viene siendo un mi natural, 2,5 octavas de más agudo que eso, que vendría siendo
esta nota. Entonces, si comparáramos eso con el rango del piano, que son ¿verdad? Unas 8 octavas, ¿verdad? Es un rango Sí, muy esa es la limitado dentro del octava, espectro, es la ¿sí? Y octava 8, precisamente. exacto, y lo que logra Sigur Rós es ampliar el registro del instrumento y con los sobreagudos, y entonces incorpora los sobreagudos en el repertorio. Entonces, el concertino da cámara, por ejemplo, es un perfecto ejemplo porque tiene un par de pasajes que necesitan ser tocados con sobreagudas. Y hay grabaciones, por ejemplo, de Marcel Mule, donde Marcel Mule quiebra el pasaje porque no incorpora los sobreagudos. Ah, Este, Veo, aquí yo veo que usted acaba de decir que hay grabaciones. Es decir, nosotros podemos proponer a nuestros radioescuchas las grabaciones de Marcel Mühl y de Zigor Trasher. claro, sin duda. Y Bueno, eh, entonces lo esperamos sus enlaces. claro, ahí estaré haciendo la tarea para que los radioescuchas puedan Sí. deleitarse y entender de qué estamos hablando. Bien, Y entonces, sí, perdón. Ajá. y entonces logramos ver estas dos diferencias, ¿verdad? Marcel Mule con su vibrato por un lado, escuela francesa, y Sigur Rós, escuela alemana, con la incorporación de los sobreagudos, ¿verdad? Pero ambos lograron algo que era urgentemente necesario para el instrumento, y era que el instrumento pudiera tener repertorio solista, eh, y no solamente ser un instrumento más de de las bandas militares y fuera un instrumento solista con piezas, digamos, de cierto corte virtuosístico que llamamos flashy, ¿verdad? Generalmente, que llamamos tipo el Carnaval de Venecia, y podemos buscar ahí esa referencia también para que los radioescuchas se Bueno. lleven esa idea. Excelente. Ahora sí, cuando estamos hablando precisamente de estos dos personajes, había el tercero, no sé, tal vez usted ahorita nos va a contar. Es sobre el repertorio pedagógico. Es decir, que ya no es simplemente como renovar el repertorio, sí, pidiendo a los compositores que escriban, pero también hicieron un trabajo muy importante regresando a las épocas anteriores. Cuéntenos acerca de ello. Claro, tal vez antes de referirme de eso, solo brevemente quisiera mencionar que también en los años 30 se incorpora el instrumento dentro del ensamble más importante, que es el cuarteto de saxofones, que lo mencioné antes, ¿verdad? Pero es en los 30 cuando Marcel Mule con sus compañeros de la Guardia Republicana, que es como se llama la banda militar más importante de París, eh, eh, logran consolidar este ensamble es de cámara, ¿verdad? Es el cuarteto con el saxofón soprano, el alto, el tenor y el barítono, toda la familia eh, este, de los instrumentos más importantes, y logran, ¿verdad? También tocarle la puerta a los compositores y pedir nuevas obras que fueran dedicadas a este ensamble de cámara, y logran consolidarla con obras como el cuarteto de Saint-Cloud, de Dubois, Jean Francais, de compositores, como mencioné antes, de un estilo neoclásico, de una escuela, si se quiere, un tanto ligera, ¿verdad? Pero eh, que logran consolidar este ensamble que hasta la fecha es el ensamble más importante en nuestro repertorio, y posiblemente para el cual los compositores escriben más a menudo, más frecuentemente por sus bondades, ¿verdad? De ensamble y cámara. El repertorio pedagógico, como usted apuntaba, también surge en esta época como una necesidad. Al consolidarse estas dos escuelas, y especialmente la escuela en el Conservatorio París, Marcel Mule, junto con sus pupilos, se dan a la tarea de iniciar transcripciones y adaptaciones. ¿Qué quiere decir eso? Al ser inventado el saxofón tan recientemente, 100 años, no habían pasado ni siquiera 100 años en esa época de Marcel Mule. eh, los pedagogos, en este caso Mule mismo, se dio a la tarea de realizar transcripciones de los grandes maestros, de Händel, de Johann Sebastian Bach, de compositores del barroco, de Mozart, de Haydn, del mismo Beethoven, para
eh, para que los grandes maestros pudieran ser tocados en el saxofón, ¿verdad? Y si bien esto es algo muy criticado, este, no existe forma, en mi opinión, de enseñar esos periodos, bueno, en mi opinión no existe forma de enseñar esos otros periodos de la música cuando se toca un instrumento moderno, ¿verdad? No, si nos ponemos así como tajantes, ¿verdad? En el sentido que, si no está escrito para el saxofón, no se puede tocar. Digamos que Johann Sebastian Bach, y como bien lo apuntaba la maestra recientemente, o el mismo Benjamín Gutiérrez, escribió música para la misma música para distintos instrumentos, ¿verdad? Entonces se hacía una transversalidad, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Se utiliza el mismo material musical, ¿verdad? Adaptado, por supuesto, y eh, con sus diferencias, ¿verdad? Para que se adaptan a cada instrumento, pero se logra, y tal vez si bien no calza tan idiomáticamente, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros como saxofonistas disfrutamos más y yo como profesor disfruto más es asignar obras de Johann Sebastian Bach, porque, o sea, qué mejor enseñanza que de armonía, de fraseo, de articulación, que con la música de Johann Sebastian Bach. Y no necesariamente toda la música de él va a calzar en el instrumento, pero mucha música sí calza, ¿verdad? Y así mismo con otros compositores y con eh, otro de los ejemplos, por ejemplo, que solemos hacer o de las eh, adaptaciones frecuentes que se hacen es buscar música para oboe que calza casi a la perfección para el saxofón soprano, ¿verdad? Por sus cualidades tímbricas, por el registro, la misma música para flauta es muy adaptable para el saxofón soprano y así por el estilo, ¿verdad? Y entonces se suele tocar y aprender de otros estilos y épocas musicales por medio de las adaptaciones. Bien, ahora sí, estamos, digamos, en el repertorio pedagógico que empezó, digamos, a preocupar a los maestros como Mühl, como otros, Igor Trasher, ¿verdad? Y otros, precisamente como a partir de años 40. ¿Qué pasó después con el saxofón para llegar a nuestro siglo? O sea, precisamente estos 50 años, de 1950 a 2000, y después hablamos sobre el siglo XXI. Bien, bueno, es importante resaltar que el saxofón ya había ganado cierto terreno alrededor de la misma época dentro del mundo orquestal también, que es algo que no hemos conversado. Y conversamos brevemente en la entrevista anterior, cómo Maurice Ravel, uno de los compositores también más importantes del siglo XX, logra incorporar no solo en su adaptación, justamente Ravel hace una adaptación de la obra de Mussorgsky, Cuadros de una exposición, donde su adaptación incluye el famoso solo del viejo castillo en el saxofón alto, haciendo uso, como Ravel lo hacía con tanta maestría, del timbre, de la maestría de Ravel, de cómo orquestar. Él simplemente pone el solo del viejo castillo para el saxofón alto y el resto de la obra el saxofonista pasa sentado escuchando a la orquesta. Y Pues, asimismo yo creo en que el solo del bolero. físicamente, ¿verdad? Físicamente tiene que prepararse, porque Físicamente hay que prepararse, sí. 30 minutos casi inmóvil, ¿verdad? Y después en el medio de la pieza, sin perder articulación, bueno, buena preparación, ¿verdad? De lo que se Y llama. bueno, menos mal, Maurice Ravel coloca el solo del viejo castillo. Es como la segunda o tercera escena, ¿verdad? Es muy Al inicio, digamos. es muy al inicio de la obra, ¿verdad? Pero sí, como apunta usted, luego tiene que quedarse el saxofonista sentado escuchando el resto de la obra. No puede salir. Exacto. Y otros compositores ya lo habían incorporado, ¿verdad? Miló lo incorpora en la creación del mundo. Creo De que Prokofiev también. Prokofiev en Romeo y Julieta, Strauss en la Sinfonía Doméstica. Y entonces ya había ganado cierto terreno en ese ámbito orquestal. Lo que Pero me sucede parece, con... perdón, Ricardo, pero me parece si estamos hablando de mundo orquestal,
siempre es difícil para un compositor incorporar a saxofón. Saxofón tiene un timbre muy claro, ¿verdad? Muy abierto, ¿sí? Y siempre uno al escuchar saxofón dentro de la orquesta dice, bueno, este compositor sabe componer para la orquesta, porque de verdad el sonido de saxofón es muy particular, ¿cierto? Es difícil de incorporar. Es muy particular, sí, y como estábamos conversando y señalando, la escuela de saxofón estaba formándose, entonces cada vez más y más y más compositores van a escribir para saxofón porque cada vez más compositores lo van a ver como parte del repertorio, eh, ya las escuelas, y eso es justamente lo que sucedió con Mule y con Ratchet, ¿verdad? Que ellos van a exponenciar las composiciones porque no solo van a comisionar obras ellos, sino que sus alumnos ya van a empezar a comisionar obras y van a crear una escuela pues sólida. De hecho, los estadounidenses, los primeros estadounidenses que logran ir y estudiar con Marcel Mule, son los que van a establecer la que va a ser la tercera escuela, que va a ser la escuela americana, la escuela estadounidense. Eh, por, eh, y entonces, figúrense que más bien los americanos, ¿verdad? No se quedaron con su sonido, digamos, de jazz exclusivamente, sino que fueron a París a estudiar con Marcel Mule. Y entonces, Eugene Rousseau estudió con Marcel Mule. Frederick Henke estudió también en Francia y entonces lograron llevarse esa escuela francesa, ¿verdad? Y la exportaron a Estados Unidos en cuanto a saxofón clásico, ¿verdad? Bien, perdón, Ricardo, cuando estamos hablando de esta escuela estadounidense, imagino tiene sus propios matices. ¿Se puede, digamos, dar estas características o es difícil de agruparlas de la escuela Yo creo estadounidense? que es cada vez más difícil porque vivimos más en un sonido muy globalizado y el saxofón también tiene un sonido muy particular a cada instrumentista, ¿verdad? Es muy maleable en ese sentido. Sin embargo, sí se pueden ver ciertas características, creo yo. Hay como una fuerza inherente, ¿verdad? En el sonido americano. Es un sonido de pronto más abierto eh, eh, o más potente, ¿verdad? Como bien decía. Y el sonido francés sigue siendo como más elegante, más refinado, más lleno de vibrato, más enfocado en la articulación, qué sé yo. Y podemos poner un par de ejemplos al respecto. Y de hecho lo vemos con las composiciones. La obra, por ejemplo, en los 40, que surge, una de las obras más importantes, el concierto de Ingolf Dahl. Y él es un compositor estadounidense que tiene muchas características a lo Hindemith, tiene muchas características marciales, ¿verdad? Es un concierto muy de post Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces hay como el segundo movimiento, por ejemplo, es una passacaglia, muy reflexivo. El segundo movimiento justamente es una exploración y todo un juego en los sobreagudos. Todo un reto para el saxofonista que quiera entrarle a tocar ese concierto. Y de hecho hay pasajes que la partitura no se suele hacer porque no se tiene acceso al instrumento, pero la partitura indica que deben de ser tocados con saxofón sopranino. Es decir, ese saxofón más pequeño que mencionaba al inicio de la entrevista que suele estar presente en los ensambles de saxofón, pero que no se tiene mucho acceso muchas veces. Y así de agudo es el pasaje que tiene que tocarse en el concierto de Ingolf Dahl. Y surge otra música, ¿verdad? En ese tiempo, digamos, de post Segunda Guerra Mundial. Bueno, aquí ya estamos acercándonos a nuestro siglo XXI. ¿Qué está pasando ahora, en este momento,
hay diferentes escuelas, o sea, se agregaron las escuelas, ya tenemos 3, francesa, alemana, estadounidense. ¿Qué está pasando en Costa Rica? Porque sí está pasando las cosas. Bueno, desde los años 60 y 70 se empezó, bueno, se fueron consolidando más las escuelas, no solo la francesa y la escuela alemana, sino que se exportaron, como bien venía diciendo. Entonces ya los que fueron pupilos de Marcel Mule y de Rasher se fueron a dar clases a todas las universidades en Estados Unidos. Y entonces logran consolidar esta escuela más, llamémosla americana, ¿verdad? Y en los años 60 y 70 se establecen también las convenciones mundiales del instrumento. Entonces se logra una organización de los diferentes profesores, de los diferentes virtuosos, los diferentes saxofonistas, ¿verdad? Que estaban entregados a la causa de generar más repertorio, de generar eh, eh, un estudio serio del instrumento. Y entonces en estas convenciones mundiales se logra justamente, diría yo, como una globalización del movimiento, ¿verdad? Porque eso hace que se empezaran a organizar también convenciones en la Alianza Norteamericana de Saxofonistas, entonces hay más interacción entre las escuelas y yo creo que esa interacción logra, de cierto modo, borrar esas diferencias, digamos, en cuanto a estilo que se marcaron en los inicios, ¿verdad? Ahora vamos a Costa Rica. Y esa ola, llamémoslo así, de exposición mundial al repertorio, incorporó nuevos compositores. Quisiera llamar la atención y de pronto el próximo programa podemos hablar al respecto de un compositor que se llama Ryo Noda, que es un compositor japonés que escribe composiciones vanguardistas, pero que trata de preservar al mismo tiempo el estilo milenario japonés. Entonces él hace una mezcla muy interesante del estilo milenario japonés del shakuhachi, que es una flauta de bambú, Claro. y logra traer esa música japonesa al saxofón. Y entonces como les digo, podemos dejar eso para otro lado, pero en estos años 60, 70 es cuando empiezan a surgir música que incorpora técnicas extendidas como multifónicos, como cuartos de tono, como también influenciada por todo el movimiento, ¿verdad? Postmodernista en la música, ¿verdad? La música de John Cage, la música de Penderecki, la música de No Stockhausen. en vano. Tal vez nos puede ilustrar precisamente multifónicos y contarnos acerca de esta técnica. Los multifónicos, por ejemplo, es una técnica que logra un resultado sonoro de varias notas al mismo tiempo cuando estamos ante un instrumento melódico como lo es el saxofón. ¿Qué quiere decir un instrumento melódico? Que puede tocar una sola nota a la vez usualmente. Pero los multifónicos son digitaciones especiales para poder producir clusters. No necesariamente va a ser un acorde, ¿verdad? No va a sonar tan agradable al oído necesariamente, pero son efectos que los compositores utilizan para expresarse, ¿verdad? Sonoramente, ¿no? Entonces, vendría siendo unos ejemplos de multifónicos. Ahí, por ejemplo, Usted sabe que a estos multifónicos está reaccionando mi perro pintado. O sea, sí, estoy seguro que está creando toda una impresión perruna. Justamente los compositores postmodernistas han tratado de incorporar en esa búsqueda de nuevos sonidos, de nuevas técnicas, incorporan técnicas extendidas como los multifónicos y como muchas otras técnicas, para crear efectos, para crear atmósferas,
para crear, pues para comunicar, que es uno de los propósitos más importantes de la música, tratar de comunicar un mensaje. Muy Y bien. Entonces estamos en años 60, 70, pero podemos acercarnos a nuestro siglo. si nos acercamos todavía más, vemos como este movimiento, ¿verdad? Ya no solo de Francia, Alemania y Estados Unidos, ¿verdad? Es una ola en crecimiento que ya justamente mencioné a este compositor japonés, Ryo Noda, simplemente como un ejemplo de uno de los saxofonistas importantes de esa época. De hecho, se establece, digamos, entre él y otro saxofonista que se me escapa el nombre ahorita, pero ahorita me viene a la mente, una escuela japonesa por sí sola. Y vemos ahorita, hoy en día, saxofonistas, Dios santísimo, tan virtuosos y tan de corta edad que uno se queda asustado, porque hay que escucharlos, ¿verdad? En su capacidad técnica, su disciplina, ¿verdad? Su desenvolvimiento artístico. Los japoneses son evidentemente muy disciplinados en cualquier área, ¿verdad? Pero en música y en saxofón, ¿verdad? Se han dado la tarea eh, de muy buena forma. Y esa ola, ¿verdad? Fue también permeando América Latina. Lo mencionábamos en la entrevista anterior, como en los 70s, Norman Calderón establece la escuela de saxofón como ya un estudio serio, gracias a que él toca el famoso concertino da cámara de Jacques Ibert, que es esa obra que Marcel Mule y Sigurd Rascher se peleaban en su Bueno, eh, sería doble dedicatoria. en su doble dedicatoria, exactamente. Y entonces, eh, él y luego con Javier Valerio, ¿verdad? Y todo el movimiento, ¿verdad? Que se empieza a gestar en Costa Rica en particular. Y en los otros países, ¿verdad? Se da un efecto similar. Se Bueno, ahora organizan. sí, usted ya dijo un apellido o un nombre, Javier Valerio, pero también sabemos que Don Benjamín escribió un concierto para saxofón para Norman Calderón. Entonces creo que estos son dos personajes, Norman Calderón y Javier Valerio, que precisamente ya están llegando a nuestro programa, ¿verdad? ¿Nos puede Claro, comentar? sin duda, sin duda. Sí, ya estamos tocando el siglo XXI, como dice usted. Sí, estamos Bueno, tocando el modelo costarricense, ¿verdad? exacto. Y junto a Javier, ¿verdad? Los que vienen siendo sus pupilos, Harold Guillén, quien es profesor de la Universidad de Costa Rica también y en el Instituto Nacional de la Música. Es otro de esos pioneros en la pedagogía, ¿verdad? Y en la, en el repertorio, ¿verdad? Del saxofón. El mismo grupo Sonsax, que fue fundado por Javier ha sido un promotor, ¿verdad? Para que compositores de nuestro tiempo en Costa Rica escriban para el instrumento. Y pues luego viene como esa segunda también generación, ¿verdad? En la que me incluyo, modestia aparte, pero en la que están metidos también otros colegas como el mismo Nelson Ramírez, quien es compositor, ¿verdad? Y ha escrito obras muy interesantes como El capricho de un campesino, Capricho del campesino triste, como obras para cuarteto de saxofones y orquesta sinfónica, que fue estrenado por la Sinfónica Nacional. Otros compositores de nuestro tiempo como Sergio Delgado, quien recientemente ganó el Premio Nacional en composición. Y sin pasar por alto jamás al maestro Benjamín Gutiérrez, ¿verdad? Que tiene el concierto, tiene una rapsodia para saxofón, a Luis Diego Guerra, que es escrito para saxofón, a Carlos Castro, el maestro Eddie Mora ha compuesto para saxofón, ¿verdad? Martín Camacho también tiene. Oh, Marvin Camacho también ha escrito para saxofón, obras comisionadas también por Sofía Zumbado, que es otra de las colegas que se ha esforzado con mucho ahínco a incorporar nuevo repertorio a a la palestra, ¿verdad? Musical del país. Y
Y pues en eso ya llegamos a nuestros días, a nuestro tiempo. Y llegamos precisamente a este espacio, que es el espacio de la casa de Ricardo, quien nos va a tocar algo, ¿verdad? Necesitamos escuchar una obra escrita para saxofón. ¿Cómo estamos, Ricardo? Santo Dios. Sí, ¿qué va a Bueno, yo tenía por acá porque le quedé viendo a la maestra la vez pasada el solo, el famosísimo solo del bolero, ¿no? Ajá, bien. Que el famoso solo del bolero justamente inicia con, bueno, en las secciones para saxofón inicia con el solo del sax tenor y luego hay literalmente 5 tiempos para cambiar de saxofón y tocarlo en saxofón soprano. Hoy no voy a poder hacer esa maroma porque el saxofón soprano lo tengo en el taller, pero sí es algo recurrente que tiene que hacer el saxofonista porque a veces no hay presupuesto para 2 saxofonistas. Y bueno, eso es lo que toca hacer, porque el solo del saxofón soprano sucede justamente después del saxofón tenor. Esto es entonces Bolero de Maurice Ravel. Y justo ahí vendría el solo de saxofón soprano inmediatamente. Pero bien, espero que podamos seguir conversando de este maravilloso instrumento porque pues hay mucho de qué hablar, no solo de este maravilloso instrumento, sino de la música en general. Siempre es bueno hablar de música. Sí, excelente. Muchas gracias, Ricardo, por participar en nuestro programa. Y ya veo que ya nos está sugiriendo el nuevo sobre precisamente el compositor japonés Ryo Noa, ¿verdad? Ryo Noa. Río Noda. Sí, la indirecta era muy directa, pero espero Sí, claro. que me facilite el espacio. Agradecerle de nuevo Sí, sí. a la Claro que maestra y sí. pues a Radio Universidad por el espacio. Sí, no, muchas gracias, Ricardo, y nos escuchamos el próximo martes con otra entrevista, precisamente con Sergio Delgado, el compositor premiado en este año por el Ministerio de Cultura. Bueno, Con muchas una gracias, obra, con Ricardo. una obra que incluye saxofón. Muchas gracias. Excelente, sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego.